Hola, seres de luz, bienvenidos al canal de espiritualidad donde hoy estaremos hablando del desafío de volver a empezar. Mi nombre es Nidia González Lenis para las personas que no me conocen, con un deseo inmenso de contribuir con un granito de arena al despertar de conciencia, al conocimiento espiritual y autoayuda personal desde mi punto de vista. Así que los invito a suscribirse, darle like y dejar comentarios y preguntas en la cajita de comentarios. Cuando menos nos lo esperamos, la vida nos pone delante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Frase del novelista, dramaturgo y letrista brasileño Paulo Coelho. En el caminar de nuestra vida, a veces nos encontramos en situaciones o momentos que nos obligan a cuestionar la vida que estamos llevando y concluimos, a pesar de nuestro dolor, que solo nos queda la opción de volver a empezar. Y esto puede ocurrir porque tal vez una relación que llevábamos hace mucho tiempo terminó. Nos quedamos tal vez sin empleo. O tal vez nuestros hijos crecieron y nos sentimos demasiado solos. O una enfermedad nos ha hecho pensar de un modo diferente. Asimismo, en estos tiempos de pandemia que nos cogió por sorpresa en la vida, nos ha obligado a reinventarnos. Y en el peor de los casos, esa persona que era nuestro pilar y era el que nos sostenía, falleció. O sencillamente tenemos crisis existenciales y queremos reencontrarnos con nuestro camino verdadero en la vida. Cualquiera de las anteriores razones que tenemos para volver a empezar o la que cada uno considere el motivo por el cual debe volver a comenzar es un desafío gigante. Aunque creamos que es muy sencillo hacerlo, es quizás una de las decisiones más difíciles en nuestra existencia, porque nos vamos a enfrentar con personas que no estén de acuerdo con nuestras decisiones o tal vez con momentos molestos que nos digan que hemos fracasado e intenten sabotear nuestras nuevas determinaciones, sembrando desilusión y una baja de autoestima en nosotros. Pero realmente es un buen instante de observar lo que llamamos fracaso como una enseñanza y aparte de lo que realmente vinimos a hacer en esta universidad de la vida. Es hora de autoobservarnos y ver qué es lo que realmente nos hace vibrar y ser felices, lo mismo que sacar el mejor provecho y aprender la lección que nos dejó esto que nos salió bien. Saquemos el verdadero aprendizaje y démosle la vuelta a nuestro favor. Recordemos que el fracaso es una de las mejores oportunidades para aprender, siempre y cuando lo transformemos en una lección. La negatividad nos hace daño y evita que demos el siguiente paso. No nos quedemos buscando culpables y mucho menos nos culpemos. Es el instante de avanzar y no quedarnos en un lamento que no nos sirve de nada y acabará destruyendo aspectos positivos de nuestra vida. Busquemos apoyo, aunque muchas personas nos den más en la herida, diciéndonos algo así como ya te lo había dicho, también habrán personas que estarán dispuestas a darnos su apoyo incondicional. No permitamos que la duda, la falta de fe, el miedo, la culpa y ante todo el sentirnos fracasados nos impidan pedir y recibir ayuda de las personas que realmente nos quieren y están dispuestas a colaborarnos incondicionalmente. Es aquí, en estos momentos, donde debemos aprovecharlos y retomar nuestra vida, pero con lo que realmente anhelamos, con el plan que hemos traído para nuestra alma. Debemos recordar que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, que no estamos solos ni terrenalmente y mucho menos celestialmente. Nuestros guías espirituales estarán encantadísimos de poder ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo y luego soltar, lo mismo que confiar en que todo será para nuestro beneficio y el bienestar de las personas involucradas en estas circunstancias. Unos tips que nos pueden ayudar. Primero, intentemos ver desde otro punto de vista estos inconvenientes. Busquemos ayuda de personas idóneas que no tomen partido y puedan realmente darnos una luz. Leamos un buen libro o veamos un video que nos pueda ayudar a tomar el paso siguiente. Segundo, tal vez estaremos agotados y desanimados, pero no permitamos que los miedos y dudas nos saboteen. Recobremos la sabiduría y fortaleza necesaria para continuar. Tercero,
a estas alturas ya sabremos lo que queremos. Tal vez no tendremos los recursos necesarios. De esta forma nos toca ser muy creativos y recursivos, lo mismo que armarnos de mucha paciencia y fe. Recordemos que tenemos ayudas celestiales en todo momento. No carguemos solos con todos estos inconvenientes. También nos tocará pedir ayuda de esas personas que nos aman para volver a empezar. La cuarta y última sugerencia debería de ser la primera, pero sé que es la más complicada para llevar a cabo, y es permitir que la fuente divina y toda la corte celestial nos guíen y nos den lo que realmente necesitamos, no lo que queremos. Estos seres celestiales están dispuestos a ayudarnos a encontrar nuestro verdadero camino. Es solo cuestión de fe y permitir que ellos actúen de la mejor forma, porque ellos pueden ver los posibles potenciales para solucionar los inconvenientes en nuestra vida y los pueden ver desde antes. Mi invitación es a vivir cada instante, vivir el aquí y el ahora. Es un paso a paso, sin miedos, culpas, egos y mucho menos creencias que nos paralizan. Aprendamos a ver la decepción como una oportunidad de empezar de nuevo con más sabiduría. Aunque no podemos volver atrás y empezar de nuevo, podemos iniciar a partir desde este mismo instante a escribir un nuevo final, pero desde otra perspectiva. Vamos a necesitar de mucha valentía para aceptar que fracasamos, también sabiduría y discernimiento para entender y transmutar que ningún fracaso es el final. Por el contrario, los errores son los más grandes maestros que siempre nos hacen evolucionar. Hay que darle la vuelta a las equivocaciones en un manantial de sabiduría. La fortaleza para comenzar de nuevo nos da la certeza de que cambiar nuestra vida desde nuestros propósitos y planes para nuestra alma vale la pena. El universo nos va a llevar a que cumplamos con esa misión porque sabe que podemos crecer y evolucionar para nuestro beneficio y el beneficio de las personas que nos rodean. Otra cosa que también nos puede ayudar muchísimo es recordar que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Les dejo un link con el video El Círculo de los 99. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones del próximo video. Dale like si te gustó. Comparte este video para que otras personas se beneficien de él. Quien te habló fue Nidia González Lemus. Un abrazo y hasta pronto.